En este video les mostraremos el fácil funcionamiento a través de aplicaciones prácticas con su máquina de coser Janome modelo 4120 QDC. Contenido. Su paquete incluye manual de instrucciones, control de velocidad, cable para conexión, bolsa de accesorios, mesa de extensión, cubierta rígida y su máquina de coser. Accesorios: pie para sobrehilado C, pie para cierre E, pie para aplicaciones F, pie para dobladillo invisible G, pie para 1/4 de pulgada O, pie para aplicación abierto F2, pie para ojales automáticos R, paquete de agujas, 2 tapas para carretes grande, 2 tapas para carretes pequeño, pasador de carrete adicional, 4 carretes, desarmador, brocha para pelusa, descosedor y tabla de puntadas. Nomenclatura: botón de inicio y paro. Permite poner en marcha la máquina y poder parar en el momento deseado. Para que este botón funcione correctamente, el control de velocidad debe ser desconectado, ya que el botón sustituye por completo la función del control de velocidad. Botón analógico de remate, botón de remate fino, botón para subir y bajar la aguja, botón del cortahilos, botón de aguja doble. Al accionarlo, modifica la puntada en su ancho para poder utilizar este tipo de agujas. Cuando algún tipo de puntada no permite la aguja doble, la máquina manda un mensaje de error. Control deslizable de velocidad. Selector de tensión del hilo. El ajuste de tensión dependerá del tipo de tela que se esté manejando. Estas pueden ser con rígidas o gruesas, número de capas de tela y tipo de puntada. A mayor número, mayor tensión. A menor número, menor tensión. Tensión normal entre 3 y 5. Pantalla LCD. Muestra la siguiente información cuando se enciende la máquina. Módulo. Número de puntada. Tipo de pie prensatelas. Patrón o diseño de puntada. Ancho de puntada y largo de puntada. Pantalla táctil. Tecla de módulo. Al encender la máquina, automáticamente estaremos en el módulo 1. Presione la tecla para cambiar de módulo. Tecla para borrar. Presione la tecla para borrar un patrón de puntada memorizado o para borrar todos los patrones de puntada memorizados. Mantenga presionada hasta escuchar un pitido. Tecla de espejo. Presione esta tecla cuando desee invertir una puntada. Esto nos permite usar una puntada de ambos lados. Tecla de memoria. Presione la tecla para memorizar un patrón de puntada seleccionado. Se utiliza para memorizar puntadas o el orden de las letras. Esta tecla nos permite mezclar puntadas. Teclas numéricas. Con estas teclas podemos seleccionar directamente un patrón de puntada dependiendo el módulo en el que se encuentre. Tecla de ajuste de ancho de puntada. Presione más o menos para cambiar el ancho de puntada deseado. Tecla de ajuste de largo de puntada. Presione más o menos para cambiar el largo de puntada. Tecla del cursor. Presione esta tecla para desplazar el cursor. Devanador. Este cuenta con 2 posiciones. Posición activa, posición inactiva. Tope del devanador. Orificio para el poste del carrete adicional. Pasador del carrete. Asa plegable. Guía de devanado. Guía de ensartado. Tirahilo. Dial de presión del pie prensatelas.
6 para costura normal, entre 3 y 6 para aplicaciones y entre 1 y 3 para tela liviana. Orificio de la tabla de puntadas, barra aguja, tornillo de sujeción de la aguja, aguja, placa aguja, placa cubrebobina, botón de apertura de la placa cubrebobina, soporte del pie, pie de uso general, ensartador automático, tope para ojales, cortahilos, palanca del prensatelas, posición baja, posición normal, posición alta, mesa supletoria, brazo libre, palanca para el descenso de impelentes, volante, interruptor, conector del pedal y toma de la máquina. Conexión. Es necesario asegurarnos de que antes de conectar nuestra máquina, el interruptor se encuentre apagado. Conectamos el control de velocidad a la máquina y posteriormente el cable de corriente. Tabla de puntadas. La tabla de puntadas muestra los diferentes módulos y tipos de puntada incluidos en nuestra máquina. Los dos lados de la tabla de puntadas se pueden consultar dándole vuelta. También podemos doblar la tabla de puntadas hacia atrás cuando no se utilice. Selección de patrones de puntada. Para seleccionar una puntada es necesario utilizar la tecla Mode. Esta tecla nos permite seleccionar un conjunto de puntadas por módulo. Módulo 1, puntadas básicas. Módulo 2, puntadas prácticas. Módulo 3, decorativas. Módulo 4, números y letras. Módulo 5, letras acentuadas o europeas. Módulo 6, caracteres especiales. Cambio del pie. Al seleccionar una puntada, la máquina indica qué pie es el que debe utilizar. Para cambiar el pie, levante la palanca del prensatelas. El soporte del prensatelas tiene en la parte de atrás un botón. Lo presionamos para que el pie caiga. Noten que los pies prensatelas tienen una barra. Esta entra en la ranura del soporte del pie. Colocamos el pie prensatelas por debajo del soporte del pie y bajamos la palanca del prensatelas para asegurarlo. El pie para cierre puede ser colocado en dos posiciones, izquierda o derecha, dependiendo del lado que se vaya a coser el cierre. Antes de iniciar una costura, es necesario observar el tipo de tela que vamos a coser para ajustar adecuadamente nuestra perilla de presión del prensatelas. Esto permite ejercer una presión específica para que la tela se deslice adecuadamente en base a su grosor. Telas de grosor estándar 6. Aplicación, cortes, hilvanados o bordados 3. Gasas, encaje, organdi y otras telas finas 2 y 4. Terciopelo, de punto y elásticas 1. También es importante colocar el pie que nos indique en la máquina para realizar correctamente nuestra costura. Para coser, presionamos el botón de inicio y paro, y para detener la costura lo presionamos nuevamente.
Una vez que se ha detenido la máquina, podemos cortar los hilos con el botón de las tijeras o bien podemos cortarlos manualmente con el cortahilos. Control de velocidad. Nuestro control de velocidad o pedal nos permite regular la velocidad de costura al presionarlo. A mayor presión, mayor velocidad. A menor presión, menor velocidad. También podemos desconectarlo si lo deseamos. Esto nos permitirá usar el control deslizable para ajustar la velocidad según sea necesario. Mesa de extensión. Esta nos permite incrementar el área de trabajo facilitando el uso de costuras grandes como manteles, cortinas, etc. Es de gran ayuda en trabajos de patchwork o quilting. Para colocarla, retire la mesa supletoria, saque las patas de la mesa de extensión y colóquela insertándola en el brazo libre. Si no queda al ras del brazo, podemos ajustar la altura de las patas con un desarmador. Devanado. Si va a utilizar el botón de inicio y paro, es necesario ajustar el control de velocidad, ya sea a un devanado lento o rápido, según se desee. En caso del pedal, la velocidad será controlada dependiendo de la fuerza con que éste se pise. Colocamos el hilo en el portacarrete. Pasamos el hilo por la guía del devanador. Introducimos el hilo por uno de los orificios de la bobina, de adentro hacia afuera. Colocamos el carrete en el devanador. Sujetamos el hilo de forma vertical y activamos el devanador. En la pantalla se verá únicamente el símbolo de una bobina. Pulsamos el botón de inicio y devanamos solo unas vueltas. Pulsamos el botón de stop o paro, cortamos el hilo y continuamos devanando. Cuando la bobina está completamente llena, el devanador se detiene automáticamente. Una vez lleno nuestro carrete, desactivamos el devanador y cortamos el hilo. Colocación del carrete. Abrimos la tapa cubrebobina deslizando a la derecha el botón de apertura y la quitamos. Colocamos el carrete en el portabobina y guiándonos con el gráfico de la cubrebobina, pasamos el hilo por las guías. No coloque la tapa cubrebobina, esta se colocará después del ensartado de su máquina. Ensartado en 4 pasos. Paso número 1. Pasamos el hilo por el guía hilo. Paso número 2. Pasamos el hilo por el área de tensión. Paso número 3. Pasamos el hilo por el tirahilo de derecha a izquierda. Paso número 4. Pasamos el hilo por las guías de la barra aguja y antes de bajar el ensartador debemos checar que la aguja se encuentre en su posición más alta. Bajamos el ensartador automático. Pasamos el hilo por las guías del ensartador automático y lo liberamos. Jalamos el hilo por detrás de la aguja y después lo jalamos hacia nosotros. Para sacar el hilo de la bobina, presionamos el botón de bajar y subir la aguja para que éste baje. Lo presionamos nuevamente sujetando el hilo de la aguja y al subir la aguja sacará el hilo de la bobina. Tomamos ambos hilos y los pasamos por debajo del prensatelas hacia atrás de la máquina. Ahora sí podremos colocar la tapa cubrebobina. Puntada recta. Seleccionamos
módulo 1, puntada 01 y el pie que nos indica la máquina, pie A. Introducimos la tela, bajamos el prensatelas y pulsamos Start o Inicio para comenzar la costura. Al terminar la costura, presionamos el botón del cortahilos para cortar los hilos de forma automática. No es necesario volver a sacar el hilo de la bobina ni dejarlo largo cuando utilizamos este botón. Solo el hilo de la aguja es el que dejaremos largo para costuras posteriores. Para ajustar el largo de puntada, es necesario presionar las teclas más o menos del largo de puntada en la pantalla táctil para seleccionar el largo deseado. Se puede seleccionar desde un largo de 1.5 milímetros hasta 5 milímetros. Aquí podemos apreciar 3 largos de los 5 posibles. Posición de la aguja. Es posible colocar la aguja en 15 diferentes posiciones cuando se está realizando una costura recta. Esto lo hacemos presionando la tecla de ancho de puntada en la pantalla táctil para colocar la aguja en la posición deseada. Con el botón de más se puede mover hasta 7 milímetros a la derecha, con el botón de menos hasta 0 milímetros. Si la queremos posicionar al centro, esta deberá de estar en 3.5 milímetros. Aquí podemos apreciar 3 de las 15 posiciones de la aguja. Puntada de seguridad Lock-A-Matic. Seleccionamos módulo 2, puntada 02. Verificamos que nuestro pie prensatelas sea el correcto y cosemos. Se usa para rematar el inicio y el final de una costura recta. Al llegar al final de la costura, pulsaremos el botón analógico de remate. La máquina dará 4 puntadas hacia atrás y luego se parará automáticamente. Y así es como queda nuestra puntada de seguridad. Puntada de seguridad. Seleccionamos módulo 2, puntada 03. Verificamos que nuestro pie prensatelas sea el correcto y cosemos.
La máquina hará unas puntadas de seguridad en el mismo sitio y seguirá avanzando. Se usa cuando se necesita una puntada de seguridad o remate invisible. Al presionar el botón de remate fino, la máquina coserá en el mismo sitio y se detendrá automáticamente. Puntada elástica triple. Seleccionamos módulo 2, puntada 0,5. Verificamos que nuestro pie prensatelas sea el correcto y cosemos. Esta es una puntada firme y duradera. Se recomienda para costuras elásticas y para reforzar áreas como las costuras de la zona de las entrepiernas, axilas o mochilas. Puntada elástica. Seleccionamos módulo 1, puntada 0,6 y si nuestra puntada la requerimos del lado izquierdo, módulo 2, puntada 11. Verificamos que nuestro pie prensatelas sea el correcto y cosemos. Es una puntada elástica angosta que evita el fruncido de las telas de punto y las costuras sesgadas permiten que la costura se pueda abrir totalmente. Puntada de refuerzo. Seleccionamos módulo 3, puntada 02, verificamos que nuestro pie prensatelas sea el correcto y cosemos. Esta puntada se usa para realizar pespuntes y puntadas de contorno para realzar el diseño. Puntada de zigzag. Seleccionamos módulo 2, puntada 07 para realizar la puntada al centro o módulo 2, puntada 12 para realizar la puntada del lado derecho. Podemos modificar el largo y ancho de puntada. En la pantalla táctil presionamos el botón de más o menos de ancho de puntada según el ancho deseado. Este puede variar desde 0 hasta 7 milímetros. Se aplica para zurcidos, coser aplicación y también se usa como puntada decorativa. En la pantalla táctil presionamos el botón de más o menos de largo de puntada según el largo deseado. Este puede variar desde 0.2 hasta 5 milímetros.
Puntadas utilitarias. Seleccionamos módulo 1, puntada 08. Verificamos que nuestro pie prensatelas sea el correcto y cosemos. Estas puntadas nos sirven para usos múltiples como colocar resorte, dobladillo y sobrehilado, etc. Realizamos también la puntada 09 del mismo módulo y del módulo 2 de la 13 a la 20. Y así es como quedan nuestras puntadas utilitarias. Puntadas de sobrehilado. Seleccionamos módulo 2, puntada 09 y verificamos que nuestro pie prensatelas sea el correcto. La guía negra del pie nos sirve para seguir la orilla. Estas puntadas se utilizan para coser y sobrehilar simultáneamente los bordes de las telas, acabado tipo overlock. Al terminar presionamos el botón de remate fino. Ojal automático. Nuestra máquina cuenta con 7 tipos de ojales distintos. Jalamos hacia atrás el sujetador del botón, colocamos el botón y ajustamos el sujetador. Seleccionamos módulo 2, puntada 21. Bajamos la palanca de ojales. Cosemos y la máquina se encargará de realizar automáticamente los 4 lados del ojal,
rematarlo y detenerse. Recordemos que al realizar un ojal, de no bajar la palanca de ojales, la máquina lo realizará incompleto. Y así es como queda nuestro ojal. Al finalizar el ojal, empuje hacia arriba la palanca de ojales. Para abrir nuestro ojal, colocamos un alfiler en la parte superior para no cortar lo demás y lo abrimos con el descosedor. Puntadas decorativas. Seleccionamos módulo 3, puntada 12. Verificamos que nuestro pie prensatelas sea el correcto. Cosemos y al término de cada tipo de puntada a realizar en esta muestra, presionamos el botón de remate fino para detener la costura y posteriormente cortamos el hilo para continuar con la siguiente. Continuamos con la puntada 19. ¿25? ¿31? ¿41? ¿50? ¿75? Y finalmente 86. Y así es como quedan
algunos de los tipos de puntada de la amplia gama con que cuenta nuestra máquina. Cuarto de pulgada. Podemos coser con un cuarto de pulgada utilizando el pie del mismo nombre. Este accesorio nos va a permitir que nuestra puntada sea exacta a esta medida entre un borde y la costura. Lo utilizamos principalmente cuando hacemos trabajos de patchwork. Seleccionamos módulo 3, puntada 01. Verificamos que el pie sea el correcto y cosemos. Este accesorio nos va a permitir que nuestra puntada sea exacta a esta medida, entre un borde y la costura. Lo utilizamos principalmente cuando hacemos trabajos de patchwork. Aguja doble. Para utilizar la aguja doble es necesario colocar el portacarrete adicional en el orificio que se encuentra a un costado del devanador. Principalmente se utiliza para puntadas decorativas. No todas las puntadas se pueden realizar con esta opción. Si alguna puntada no cuenta con esta función, en la pantalla de LCD va a parpadear el icono de aguja doble, el cual indica que en esa puntada no se puede utilizar aguja doble. Las puntadas que se pueden realizar son las que aparecen en nuestra tabla sombreadas. Cambiamos la aguja normal por la aguja doble de la siguiente manera. Con un desarmador aflojamos el tornillo de fijación de aguja girándolo hacia nosotros. Sacamos la aguja y colocamos la aguja doble en la barra aguja. Con la parte plana hacia atrás se introduce hasta llegar al tope y atornillamos nuevamente. Colocamos dos hilos, uno en cada portacarrete, ya sean iguales o con la combinación que más le agrade, y ensartamos cada una de las agujas. Ejemplo, módulo 3, puntada 48. Verificamos que nuestro pie sea el correcto. Este puede ser F o F2. Y cosemos. Al terminar, presionamos el botón de remate fino y cortamos los hilos. Combinación de puntadas. Podemos hacer combinaciones de 2 o más puntadas de acuerdo a nuestra elección. Ejemplo, módulo 3, puntada 63. Presionamos el botón de memoria y la puntada 63 quedará memorizada. En la pantalla de LCD desaparecerá la puntada y va a parpadear un guión bajo solicitando la siguiente puntada. Seleccionamos la puntada 65, presionamos el botón de memoria, seleccionamos la puntada 64 y presionamos el botón de memoria nuevamente. Esta combinación se coserá hasta que nosotros detengamos nuestra costura. Solo se pueden seleccionar 50 combinaciones.
Presionamos el botón de remate fino y cortamos el hilo. Espejo. Con este botón podemos poner una puntada invertida. No se puede utilizar en todas las puntadas. Ejemplo, módulo 3, puntada 64. Verificamos que el pie sea el correcto. Presionamos el botón de memoria. Volvemos a poner la puntada 64 presionando el botón de espejo. En la pantalla aparecerá el icono de espejo. Presionamos el botón de memoria y al coser se hará una combinación de puntada normal y otra de espejo. Para terminar, presionamos el botón de remate fino y cortamos el hilo. Letras. Podemos coser letras seleccionándolas en los módulos 4, 5 o 6. Seleccionamos módulo 4, puntada 20 y presionamos la tecla de memoria, puntada 37 y presionamos la tecla de memoria, puntada 50 y presionamos la tecla de memoria, puntada 51 y presionamos la tecla de memoria, puntada 49 y presionamos la tecla de memoria, puntada 41 y presionamos la tecla de memoria. Ya tenemos nuestro patrón de memoria. Ahora cosemos y la máquina se detendrá automáticamente al terminar la secuencia programada. Finalmente, cortamos el hilo. Mantenimiento. Antes de iniciar la limpieza de su máquina, es necesario que ésta se encuentre apagada y desconectada de la corriente eléctrica. Cambio de aguja. Para cambiar la aguja, debemos aflojar el tornillo girándolo hacia nosotros y sacamos la aguja jalándola hacia abajo. Para poner una nueva, debemos checar que la parte plana esté hacia atrás. Empujamos la aguja hasta el tope y apretamos nuevamente el tornillo de la aguja. Recuerde que dependiendo el tipo de tela será la aguja con la que trabajemos. Si vamos a coser telas gruesas, póngalas del número 16. Para tela mediana, el número 14. Este número de aguja es considerado el estándar con el que podemos coser tanto telas gruesas como delgadas. Para telas delgadas como gasas, se recomienda la aguja del número 11 o 9. Limpieza. Retiramos los tornillos de la placa aguja. Quitamos la placa aguja. Sacamos la bobina y con una brocha quitamos pelusa y polvo de la portabobina y limpiamos el centro de la portabobina. Al terminar, introducimos nuevamente la bobina de manera que encaje con el tope de la portabobina. Colocamos la placa aguja y la fijamos con los tornillos asegurándonos de que tenga la suficiente presión.